Dragon Ball Soy Rosy 326, 338. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 326. Ciudad Muten. Tras un breve momento de confusión espiritual, Krillin se dio cuenta de que ya no estaba sentado junto a la fogata en plena naturaleza. En cambio, se encontraba en una habitación impecable, de unos 50 metros cuadrados. No había cama, ni mesa, ni un solo adorno. Completamente vacía y minimalista. Krillin parpadeó y murmuró para sí mismo. ¿Esto es la red de la Tierra virtual? ¿Jarvis? ¿Estás ahí, Jarvis? Al bajar la vista, notó que su ropa había cambiado a un sencillo traje gris. Y lo más importante, el collar que llevaba en el pecho había desaparecido. Entró en pánico al instante. Estoy aquí. Un orbe brillante apareció junto a él, hablando con la voz de Jarvis. Así que así es como te ves. Al ver a Jarvis materializarse, Krillin suspiró aliviado, aunque Jarvis no respondió al comentario. Krillin repitió. ¿Así que esta es la red de la Tierra virtual? Sin duda, sí. Estás en una residencia dentro de Ciudad Muten en la red de la Tierra virtual. La habitación está actualmente en su estado predeterminado. Más tarde puedes cambiar el área, la distribución y más como desees. Sal y te explicaré algunos conceptos básicos de la red de la Tierra virtual. El orbe flotaba silenciosamente junto a Krillin. Supongo que primero echaré un vistazo afuera. Krillin echó un vistazo a la habitación desolada y localizó la puerta. Se acercó y la abrió. La luz entró de inmediato desde afuera, ligeramente más brillante que antes. El pequeño monje calvo se quedó paralizado. Lo que se extendía ante él era una escena callejera notablemente similar a una bulliciosa metrópolis moderna. Calles anchas y lisas estaban llenas de gente entrando y saliendo, indistinguibles de los humanos reales. La mayoría vestía ropa cómoda y holgada, adecuada para el movimiento y las artes marciales. Muchos llevaban marcas de diferentes escuelas de artes marciales. Había hombres y mujeres presentes, aunque los hombres eran mayoría. Pero todos compartían una característica. Todos eran artistas marciales. Aunque Krillin llevaba más de 11 años viviendo en el templo de Orin, se había aventurado a bajar la montaña varias veces y se había encontrado con artistas marciales, así que podía reconocerlos. Esto parece demasiado real. Krillin se quedó aturdido en la puerta. Hacía apenas unos momentos, había estado bajo el cielo estrellado junto a una fogata, y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, estaba en otro mundo real. Levantó la vista. Allí también era de noche, con una luna creciente y estrellas brillantes en lo alto. Sin embargo, abajo, en la calle, había mucha luz, sin la penumbra de la noche. El nivel de realismo de la red de la Tierra virtual supera el 90%. Con los sentidos humanos normales, es prácticamente imposible distinguir entre el mundo real y la red, explicó Jarvis, flotando a su lado. Pero esto es demasiado real, ¿y si no puedo distinguir entre lo real y lo falso? Murmuró Krillin, y luego salió a la calle, con una mezcla de curiosidad, emoción y nerviosismo. Se giró para echar un vistazo y vio el edificio del que había salido. Era solo una casa unifamiliar sencilla y común. Desde fuera, no encajaba en absoluto con el interior. Todos en la red de la Tierra virtual tienen su propia habitación. Al iniciar sesión, aparecerás allí. El tamaño y el espacio de la habitación se pueden ajustar según tus permisos. Quienes tengan mayores privilegios pueden incluso comprar islas flotantes privadas dentro de la ciudad principal para vivir en ellas. ¿Vivir aquí? ¿Te refieres a dormir y hacer todo aquí también? Krillin frunció los labios. Con la explicación de Jarvis, comprendió que el dinero traía comodidad incluso en la red de la Tierra virtual. Levantó la vista y, efectivamente, vio islas flotantes en el cielo. Bajo el cielo nocturno, se veían unos puntos negros moviéndose entre ellas. Probablemente eran aeronaves. Debe ser agradable ser rico. Por cierto, Jarvis, ¿no dijiste, creo que sí, que esta supuesta Ciudad Muten pertenece a la Asociación de Artes Marciales? ¿Así que todos aquí somos parte de ella? Por supuesto, incluyéndote a ti. ¿Eh? ¿Ya soy miembro de la Asociación de Artes Marciales? Sí. Aprobaste la evaluación de autoentrenamiento de 3 años y ahora eres miembro oficialmente. Al iniciar sesión en Ciudad Muten en la red de la Tierra virtual, registré tus datos en la base de datos de la Asociación de Artes Marciales.
A partir de ahora, puedes verificar tu identidad como miembro usando tu admin en cualquier sucursal de la Asociación de Artes Marciales en el mundo real. Krilin se quedó boquiabierto. Mientras deambulaba sin rumbo por la calle, le hacía preguntas a Jarvis en voz baja. Jarvis le aconsejó que se comunicara con el pensamiento, y efectivamente, le pareció más discreto. No tenía que preocuparse por ser escuchado. Pronto notó que la gente en la calle lo miraba de vez en cuando. Confundido, Krilin se preguntó si sería su calva lo que llamaba la atención. Cuando le preguntó a Jarvis, recibió esta respuesta. La ropa que llevas es la habitual para quienes usan la red de la Tierra virtual por primera vez. Krilin se sonrojó. Recordando el comentario anterior de Jarvis sobre ajustarse las cosas, preguntó si le serviría para cambiarse de ropa. Al principio, quería su túnica de monje habitual, pero al hablar, su voz sonó como: ¿puedes cambiarla por algo como el uniforme de la escuela Muten? Incluso Krilin había oído la legendaria reputación de la escuela Muten. En Ciudad Muten, los uniformes de una escuela específica solo pueden ser usados por sus discípulos, respondió Jarvis. Ah, ¿y qué pasa con el atuendo de Goku? Está permitido. ¿Te gustaría hacer cambios? Solo cambia los colores de la parte superior e inferior, Krilin pensó un momento. Al instante, su atuendo se transformó de la túnica gris de novato a una camiseta amarilla clara, faja y muñequeras blancas, pantalones azules y zapatos negros de tela. Dio una patada en el suelo y se dio cuenta de que no se sentía diferente a usar ropa en la vida real. Quedó asombrado. Deambulando por Ciudad Muten sin un objetivo en particular, Krilin notó que, tras cambiarse de atuendo, menos gente le prestaba atención, lo cual fue un alivio. Ser un novato bajo la mirada curiosa de todos era realmente estresante. Casi lo olvido, ¿qué es ese sistema de puntos de la Asociación de Artes Marciales? ¿Tengo alguno? ¿Cómo lo reviso? ¿Cómo gano puntos? Krilin, emocionado, soltó una serie de preguntas. Todos los miembros de la Asociación de Artes Marciales tienen puntos. Actualmente no tienes ninguno. Puedes ganar puntos aceptando tareas de la asociación, realizando hazañas heroicas grabadas por Babaka u otros dispositivos de asistencia, entrenando en la arena de duelos de la red de tierra virtual o participando en eventos y competiciones reales organizados por la asociación. En cuanto a gastar puntos, según tus permisos, puedes canjearlos por técnicas de artes marciales y manuales secretos dentro de la asociación. En Ciudad Muten, también puedes usarlos para contratar expertos que hayan habilitado la función de guía para que te enseñen artes marciales. Además, la Torre Muten es actualmente el lugar más popular entre los miembros para gastar puntos. ¿Torre Muten? ¿Qué es eso? Krilin se detuvo al oír el término, recordando de repente algo que había visto antes. Giró la cabeza. En el extremo oriental de Ciudad Muten, distinguió vagamente una antigua torre, de decenas de pisos, que se alzaba majestuosa. Capítulo 327. Primera capa, primera etapa. De pie ante la imponente torre Muten, Krilin estiró el cuello para contemplar la estructura de 50 pisos. Era antigua, majestuosa, y parecía perforar el cielo iluminado por la luna. La aguja en su cima brillaba con un resplandor de ensueño bajo la luz de la luna, dejando a Krilin atónito, tanto que casi olvidó que nada de esto era real. Afuera de la torre Muten, un flujo constante de gente entraba y salía. La plaza frente al primer piso de la torre estaba repleta de artistas marciales con diversos uniformes, ya sea sentados en meditación o realizando técnicas en el mismo lugar, inmersos en sus propios mundos. El aire se llenó de conversaciones susurradas. Intercambios suaves sobre artes marciales, cultivo marcial, asociaciones marciales y sectas. Krilin no entendía mucho, pero la intensidad de la atmósfera marcial era innegable. Había sentido esta aura mientras vagaba por otras partes de la ciudad principal de Muten, pero nada se comparaba con la energía de aquí. Era como si, este lugar fuera una tierra sagrada para ellos. Todos hablaban en voz baja. Nadie gritaba ni armaba un escándalo. Incluso alguien como Krilin, que ni siquiera había entrado en el camino marcial, sentía la sangre agitarse de emoción. Su corazón ardía con el deseo de hacerse un nombre en el mundo de las artes marciales. Jarvis, ¿qué es exactamente esta torre Muten? ¿Por qué todos parecen tan atraídos por ella? ¿Qué van a hacer ahí? Preguntó Krilin con cautela, dirigiéndose al orbe brillante a su lado. Al principio, le preocupó que llamara demasiado la atención, pero después de ver todo tipo de asistentes virtuales volando junto a, por encima o sentados sobre los hombros de otros, dejó de parecerle extraño.
El orbe de luz respondió. Dentro de la torre Muten se encuentran las técnicas supremas transmitidas por el mismísimo Muten Rossi. Cualquiera que entre puede observarlas y estudiarlas. Las ganancias dependen enteramente del talento y la fortuna. ¿Eh? ¿Las técnicas definitivas del Muten Rossi? ¿No es el Muten Rossi el fundador de la escuela Muten? ¿Sus técnicas? Krilin se quedó atónito. Miró a su alrededor, al mar de artistas marciales en la plaza. ¿Acaso estaban allí por los secretos del Muten Rossi? Con razón. Con razón veneraban tanto esta torre. Alguien como el señor Taro no permitiría que su visión se limitara a una simple secta, respondió Jarvis con su habitual tono tranquilo. Krilin asintió vigorosamente, sin comprender del todo, pero confiando en que si el Muten había hecho esto, debía haber una razón. ¿Eso significa que yo también puedo entrar a estudiar? Preguntó, desbordante de entusiasmo. Pero antes de que Jarvis pudiera responder, su expresión se ensombreció. Recordó lo que Jarvis había dicho antes. Entrar a la torre Muten costaba puntos. Pero si no tengo puntos. Dijiste que no tengo, ¿verdad? Los miembros de la asociación marcial que ingresan por primera vez a la ciudad principal de Muten reciben una entrada gratuita a la torre Muten. La respuesta de Jarvis llenó de alegría a Krilin. ¡Qué grata sorpresa! ¿Y después? ¿Cuántos puntos cuesta volver? Preguntó, intentando planificar. Independientemente del piso o el tiempo que se pase dentro, cada entrada cuesta 10 puntos. 10 puntos, no parece mucho. Krilin dudó un momento, pero finalmente se decidió. Tenía que verlo con sus propios ojos. Enderezando la espalda, se ajustó el cinturón blanco igual que el de Goku y caminó con determinación hacia la entrada del primer piso. Torre Muten, primer piso. Se requieren 10 puntos para entrar, no se aplican en esta visita. ¿Confirmas la entrada? Resonó la voz neutral de Jarvis. Krilin parpadeó y asintió con entusiasmo. Claro que confirmó. Su pequeña figura desapareció de la plaza. Algunas personas se giraron para ver dónde había desaparecido. Nunca había visto a ese tipo. ¿Eres nuevo en la asociación? Torre Muten, primer piso. Aunque se llamaba el primer piso, este era en realidad un espacio independiente. No había techo visible, solo un vacío caótico de flujos de datos verdes y arremolinados. En el centro del espacio se alzaba una enorme estela de piedra cuadrada. A su alrededor, al igual que en la plaza exterior, había numerosos artistas marciales. Algunos meditaban, otros absortos en sus pensamientos o gesticulaban con las manos como si estuvieran reflexionando sobre técnicas. La figura de Krilin se materializó de repente. Algunos lo miraron y luego volvieron a sus prácticas. Jarvis ya le había explicado la estructura básica y las reglas de la torre Muten. Krilin respiró hondo y miró hacia la enorme estela en el centro. La estela Muten. En la estela se habían grabado extrañas líneas abstractas, en constante movimiento y fluidez, pero sin un patrón discernible, como si siguieran una lógica desconocida. La vista era hipnótica. Krilin quedó fascinado al instante. Murmuró para sí mismo. Muten. Gracias a la introducción de Jarvis, comprendió lo que representaban las líneas de la estela. Eran la esencia de la técnica suprema transmitida por el Muten Rossi, o mejor dicho, el núcleo original de la escuela Muten. Muten. La torre tenía 50 pisos, y cada uno albergaba una de estas estelas. Un piso, una estela. 50 pisos, 50 niveles del Muten. De repente, una perturbación recorrió el espacio. Un hombre con uniforme negro de artes marciales salió volando como si alguien lo hubiera pateado. Rodó por el suelo y se levantó rápidamente. Los demás parecieron reconocerlo y estallaron en carcajadas. ¿Te echaron otra vez? Jaja. ¿Sigues atascado en la 9ª etapa? TCH. Qué poco falta para llegar al segundo piso. Qué pena. El hombre frunció el ceño, mirándolos fijamente. ¿Creen que son mejores que yo? Al menos llegué a la 9ª etapa. Estoy a punto de dominar todo el potencial de mi fuerza, a punto de liberarla al 100%. Apretó los dientes y se golpeó el pecho con frustración. Uf. ¡Qué fastidio! Krilin observaba en silencio, asombrado. La voz de Jarvis se escuchó de nuevo, explicando. Originalmente, cada piso de la torre Muten no tenía subdivisiones. Pero para la mayoría, un solo piso era demasiado difícil. No había forma de medir el progreso. Hace años, muchos sugirieron un sistema de niveles. De ahí las divisiones por capas y etapas. ¿Oye, nuevo? El hombre de negro notó que Krilin lo miraba fijamente y gritó sorprendido. Era un cliente habitual, famoso por su conocimiento y entrenamiento constante.
Sobre todo en el primer piso, no había nadie que no reconociera. Al ver el rostro desconocido de Krilin, preguntó. Krilin balbuceó algunas palabras, pero no supo qué responder. En cambio, se acercó a la estela que contenía el Muken de la primera capa, observándola aturdido. Al hombre no le importó. Después de todo, Krilin parecía joven. Se rió entre dientes. ¿Primera vez en la torre? Jaja, entonces te espera una buena. La mayoría de la gente no se da cuenta hasta que entra aquí, suspiró. Los artistas marciales siempre creemos dominar nuestras técnicas. Pero en realidad, ni siquiera sabemos cómo liberar por completo nuestro poder. Es realmente, antes de que pudiera terminar, Krilin desapareció ante la estela. Él, ya entró en la primera etapa de la prueba de la primera capa. Exclamó el hombre boquiabierto. Tan rápido. Acaba de llegar. Entrar directamente en la prueba sin siquiera estudiar la estela durante unas horas, una imprudencia. Los demás pensaban igual. Un completo novato, apresurándose a entrar en la prueba sin comprender bien, bueno, la mayoría puede superar las primeras 6 etapas. Probablemente lo expulsarían en la séptima. Capítulo 328. Guardián del juicio, primer piso de la torre Muten, espacio de prueba, primer nivel. Flujos de datos verdes convergieron y se condensaron en la forma de una figura baja y calva que vestía un uniforme de artes marciales especialmente diseñado. No era otro que Krilin. ¿Soy yo? Krilin observó la otra versión de sí mismo que se formaba ante sus ojos. A diferencia del Krilin real, este permanecía inexpresivo. En cuanto apareció, adoptó una postura de combate y luego se quedó quieto, como esperando a que Krilin se preparara. La voz de Jarvis intervino justo a tiempo. Este es el guardián de prueba de primer nivel del primer piso. Luchará contra ti usando una 10ª parte de tu poder de ki. Una vez que lo derrotes, pasarás esta etapa y avanzarás a la siguiente. ¿El siguiente nivel sería una 5ª parte de mi poder? Preguntó Krilin, comprendiendo el patrón. Correcto. Tomando una respiración profunda, Krilin imitó la postura del otro y se preparó para la batalla. Como esto ocurría dentro de la red terrestre virtual, incluso si perdía, no tendría consecuencias reales. Además, el oponente solo estaba usando una 10ª parte de su poder. Debería estar bien, sí, debería estar bien. Krilin, que nunca había luchado contra nadie, seguía un poco nervioso. Miró fijamente al doppelganger en silencio. El oponente tenía su mismo rostro y no mostraba ninguna emoción. Krilin empezó a sudar por la presión. ¿Por qué no se mueve? Se supone que debo dar el primer paso, pero no sé cómo. Si estás listo para comenzar la prueba, explicó Jarvis, debes decir comienza. Solo entonces el guardián de la prueba iniciará la lucha. Vale. Comienza. A su orden, el otro Krilin se lanzó al instante. El ataque no fue nada sofisticado. Fue una carga directa con los puños en alto. Krilin se tensó, con los ojos abiertos, concentrado en su oponente. Incluso para el artista marcial más común, las primeras 4 etapas del primer piso son extremadamente sencillas. Después de que Krilin superara nerviosamente las primeras 5 etapas, Jarvis habló con calma. Krilin ya no estaba tan tenso, esperando a que apareciera su 6º espejo. Se rió entre dientes. Ni siquiera me consideraría un artista marcial de verdad, y aún así les gané 5 seguidos. ¿Significa eso que, no soy tan promedio después de todo? Para su sorpresa, Jarvis respondió sin rodeos. Correcto. Krilin se rascó la cabeza, sin palabras. Jarvis continuó. Si fueras de verdad normal, ¿crees que podrías haberle quitado el collar al Fénix? Eso hizo que Krilin se detuviera a pensar, justo cuando el 6º oponente comenzaba a formarse, formado a partir de corrientes de datos verdes brillantes. Jarvis, ¿el poder que estoy usando ahora, es realmente mi propio ki? Preguntó Krilin mientras se preparaba para luchar. No. El Muken no mejora las capacidades físicas. Es simplemente una técnica para amplificar y utilizar energía, respondió Jarvis con rotundidad. Todos los cuerpos humanos que entran en la red terrestre virtual son construcciones energéticas simuladas por el cerebro que mantiene la red. La energía que estás usando ahora es la energía proyectada por los datos de tu cuerpo, medida por el dispositivo de inicio de sesión. En términos de artes marciales, esa energía es ki. Krilin entrecerró los ojos, confundido. Respiró hondo y murmuró, no lo entiendo, da igual. Una 6ª versión de mí, vamos. Con esto, Krilin tomó la iniciativa y cargó.
A través de estos combates, se había dado cuenta de que estos oponentes reflejados no poseían habilidades de combate más avanzadas que él. O quizás, ellos sabían que él no las poseía, así que ellos tampoco. Podrían leer mis recuerdos. Ese pensamiento cruzó su mente mientras se enfrentaba a su sexto oponente. Esta vez, la situación se volvió mucho más difícil. Según Jarvis, este oponente tenía el 60% de su poder total, y Krillin ya estaba en apuros. Para la mayoría de los humanos, ser capaces de utilizar el 100% de su propio ki con precisión ya los califica como maestros. Si alguien puede usar técnicas para liberar el 200%, incluso el 300%, de su ki base, se le considera un gran maestro, pero estas personas son extremadamente raras. Para superar el primer piso de la Torre Muten, un artista marcial debe comprender y manejar completamente su ki, capaz de liberarlo a voluntad. Esta es la esencia de la primera capa de Muken. La voz de Jarvis resonó en los oídos de Krillin como un narrador. Mientras escuchaba, Krillin no pudo evitar recordar la imagen tallada en el monumento del primer piso de la Torre Muten. Las líneas fluidas que parecían representar una verdad más profunda, inconscientemente, sus puñetazos y patadas se volvieron más fluidos y naturales. Finalmente, tras recibir un golpe contundente de su oponente, Krillin lanzó un grito y respondió con un golpe más fuerte ¡bang!, destrozando el hombro de su oponente. Luego, con un golpe de palma aún más fuerte ¡boom!, le abrió un agujero en el pecho y el abdomen a su doble. Cuando un artista marcial supera el umbral de fuerza de un guardián de prueba, su cuerpo se desintegra. Si un artista marcial logra superar constantemente la fuerza de su oponente con cada movimiento, este se derrumbará y la prueba será superada. Y así, el sexto, séptimo y octavo oponente fueron derrotados uno por uno. Krillin sintió que entraba en un estado sin precedentes. Aunque el cuerpo que usaba ahora no se alimentaba de verdadera fuerza física, sino de lo que Jarvis llamaba ki, Krillin desconocía que era el ki. En la vida real, aún no había cultivado ninguno. Solo entendía las técnicas físicas, así recordó los últimos 4 años de incansable autoentrenamiento. La perseverancia, la soledad de recorrer su camino solo y la prisa de superar sus límites una y otra vez. ¡Bum! El patrón del Muken de primer nivel apareció una vez más ante sus ojos. Krillin sintió una oleada incontrolable de energía brotar de su pecho. Rugió y desató una ráfaga de golpes, no con técnica, sino con pura fuerza desenfrenada. Con los puños al aire y las extremidades azotando, aplastó a su clon 90% hasta que se desintegró en brillantes partículas verdes. Una sonrisa de alegría se dibujó en el rostro de Krillin. Apretó los puños. Solo queda uno más. Como su resistencia a su ki era simulada, no se agotaría con el esfuerzo físico. Lo mismo aplicaba a su oponente. La Torre Muten no ponía a prueba la resistencia, sino la comprensión del artista marcial sobre Muken. Si la comprendes, apruebas. Si no la comprendes, tu reflejo te seguirá golpeando sin cesar, sin cansarte jamás. Capítulo 329, 329. Carta de invitación. Era fácil de imaginar. En los niveles superiores de la Torre Muten, un artista marcial con fuerza de unidad 1 sería derrotado implacablemente por su oponente otro yo con poder de unidad 5, 6 o incluso 10 a menos que se aferrara a una amplificación más potente del Muken. Sin ella, estaba destinado a ser aplastado por la fuerza bruta. El 10º Krillin comenzó a tomar forma, corrientes de datos verdes se arremolinaban en el aire. Increíble, puede simular todos los niveles de fuerza sin error. Krillin no pudo evitar maravillarse mientras esperaba. Empezó a preguntarse. ¿Aquellos artistas marciales más fuertes que él, cuando estaban en los niveles más altos de la Torre Muten, les sucedería lo mismo? ¿Podría esta Torre Muten, esta red de tierra virtual, también simular varias veces, 10 veces, decenas de veces el poder del viejo maestro Gohan? La idea se le ocurrió de forma natural y le susurró a Jarvis. Los cuerpos simulados por la red de la Tierra virtual, incluidos los humanos conectados y los guardianes de prueba dentro de la Torre Muten, obtienen todos sus límites de energía, fuerza técnica y otros datos similares del propio señor Taro, respondió Jarvis. El Muten Roshi. El corazón de Krillin se estremeció. El Muten Roshi. Como vivía en un antiguo monasterio, no había tenido la oportunidad de acceder a internet ni ver vídeos del primer torneo mundial de artes marciales, así que todo lo que sabía sobre el Muten Roshi provenía de historias y descripciones de segunda mano. En su mente, esta figura con aspecto de sabio, bueno, no tenía una imagen clara. Pero en cualquier caso, era alguien más fuerte que el viejo maestro Gohan.
Si cada persona es un conjunto, entonces, la fuerza y los datos de todos los artistas marciales de la Tierra están contenidos en el conjunto del señor Taro. Y si la fuerza de alguien superara la del señor Taro, la IA de la red virtual de la Tierra solo podría hipotetizar tal estado mediante sus propios cálculos, y desde la creación del sistema, tal persona jamás ha existido. No solo en la Tierra, incluso expandiéndose a toda la galaxia, estas formas de vida son escasas. Prácticamente inexistentes. Cuanto más escuchaba a Krilin, más desconcertado se sentía. Su pequeña cabeza calva simplemente no podía asimilar la idea de una persona cuyo poder superaba por completo el nivel de la Tierra. Murmuró, eso es demasiado increíble. ¿Increíble? La manifestación de Jarvis, un hombre de mediana edad, elegante y de aspecto erudito, repitió las palabras y luego se giró para mirar a Taro, que estaba a su lado. Un destello de luz blanca se reflejó en sus gafas sin montura. No es nada increíble. Taro miró de reojo a Jarvis y dijo, estás actuando cada vez más como un ser sensible. Jarvis respondió con cara seria. Porque fui creado originalmente usando su magia de tipo espiritual, señor Taro, y ni usted, la señorita Atawai, ni el señor Fabeli se oponen a que muestre un comportamiento consciente. Taro se quedó en silencio. Sabía lo que Jarvis quería decir. A medida que la red de la Tierra virtual se extendió y los programas inteligentes y los robots se hicieron más comunes, el arte y la cultura de la sociedad humana comenzaron a reflejar las mismas ansiedades que habían existido en la Tierra anterior de Taro. Temores de levantamientos de robots y de que la IA esclavizara a la humanidad. Como una especie de paranoia colectiva, cada vez más personas comenzaron a preocuparse por el desarrollo de la IA y los robots, convencidos de que si no se controlaban, acabarían rebelándose contra la humanidad, lo que conduciría al fin de la humanidad. Debido a esto, el comportamiento de Jarvis dentro de la red de la Tierra virtual siempre había estado estrictamente controlado. Por ejemplo, cuando los usuarios discutían o peleaban dentro de la red, Jarvis, gracias a sus capacidades, podría haber interceptado y suprimido la intención de pelear en cuanto se les ocurrió. Sin embargo, al hacerlo, se desencadenarían reacciones como: Freewebnovecom, mis recuerdos están siendo leídos. Si pueden leer mis pensamientos hoy, podrán controlarlos mañana. La memoria y el pensamiento humano son inviolables. Tales pensamientos surgirían naturalmente. Por el momento, el mantenimiento del orden dentro de la red de la Tierra virtual estaba en manos de los miembros de la Asociación de Artes Marciales de la capital de la escuela Muten. Los cambios culturales no ocurren de la noche a la mañana. La alta dirección de Virtual Art Network Company lo comprendió, al igual que Taro, Atawai y Fabeli. Por eso se restringieron los permisos de Jarvis, aunque, a su juicio, las preocupaciones públicas eran infundadas. Taro y Jarvis se encontraban en un espacio separado. Frente a ellos se proyectaba una imagen de Krilin durante su juicio en el primer nivel de la Torre Muten. En ese momento, luchaba contra el 10º guardián del juicio. Debido a la diferencia de poder, Krilin era perseguido y golpeado sin piedad. Era evidente que lo estaba pasando mal. Pensar que alguna vez lo llamaron el terrícola más fuerte en la historia original, sin duda, un retoño prometedor. Taro observaba en silencio la imagen del maltrecho Krilin. Dentro de la red de la Tierra virtual, ostentaba la máxima autoridad. Por ello, podía ver fácilmente el flujo de datos dentro del cuerpo virtual de Krilin y analizar su eficacia con el ki simulado. Incluso después de casi 4 años de entrenamiento y perfeccionamiento en solitario, para alguien que nunca antes se había sumergido de verdad en las artes marciales, lograr esto en tan poco tiempo ya es digno de elogio. La rápida entrada de Krilin al espacio de prueba frente al monumento Muten en el primer piso no fue obra suya, sino de Jarvis. La IA simplemente lo había lanzado allí. El pequeño calvo ni siquiera se había dado cuenta, pensando que así era como funcionaba el sistema. Entras en la torre Muten y ¡zas! Estás en la prueba. Esa era la intención de Taro. Si la actuación de Krilin resultaba demasiado patética, bueno, Taro nos molestaría más. Si estás satisfecho con su desempeño, entonces deberíamos, preguntó Jarvis. Esperemos un poco más. Taro estaba a punto de hablar cuando, en la pantalla, Krilin, acorralado, se detuvo de repente. Su mirada se quedó en blanco, jadeó y pareció aturdido, como si el alma lo hubiera abandonado. No se entendía qué hacía. Mientras tanto, su guardián de prueba del espejo cargó contra él con el 100% de la fuerza actual de Krilin. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Taro. Jarvis, adelante. En ese mismo instante, en la pantalla, Krilin se enfrentó a su doble que cargaba.
En lugar de esquivarlo, se mantuvo firme y de repente dejó escapar un rugido. La información verde a su alrededor se condensó en un flujo unificado, y con un solo puñetazo, atravesó a su oponente. Muken, primera capa. Ejecutada impecablemente. Krillin se quedó mirando al oponente desvanecerse en una luz verde y desapareció, con una sonrisa sincera extendiéndose en su rostro. Desde atrás, se escuchó la voz de Jarvis. «Felicitaciones, Krillin». El hombrecito calvo se rió entre dientes y se dio la vuelta, solo para ver no una bola de luz, sino un hombre erudito de mediana edad con gafas sin marco, sosteniendo un sobre en su mano. Capítulo 330. Guardia de seguridad. Los del primer piso de la Torre Muten habían esperado un buen rato, pero aún no habían visto al pequeño calvo salir del espacio de prueba. Tras deliberar un poco, llegaron a conclusiones obvias. O el pequeño monje calvo había muerto allí, o era adicto a luchar contra los guardias, o... Se miraron el uno al otro y luego alzaron la vista hacia el monumento Muten, que había permanecido inmóvil en el primer piso todo el tiempo. ¿Podría alguien realmente superar todo el primer nivel de una sola vez? Después de que Jarvis explicara todo lo necesario, la ilusión del hombre de mediana edad con gafas se transformó en un flujo de datos verdes y se desvaneció. Lo que quedó fue el orbe brillante que había seguido a Krillin todo el tiempo. Ahora, sin embargo, la voz que emanaba del orbe se había vuelto ligeramente mecánica y rígida, sin la calidez humana que tenía antes. De todos modos, vamos al segundo piso. Krillin se rascó la cabeza calva y le habló al orbe brillante. Supuso vagamente que el verdadero Jarvis ya se había ido tras darle ese último mensaje. Aunque algo lo lamentaba, siempre supo que el collar con Jarvis no era suyo, así que lo aceptó con calma. Pronto, con la ayuda de su orbe asistente, Krillin se teletransportó al segundo piso de la Torre Muten. Hay incluso más gente aquí que en el primer piso. Krillin parpadeó. El espacio frente a él no era muy diferente del primer piso. Una sala independiente llena de personas vestidas con diversos uniformes de artes marciales, algunas de pie, otras sentadas, algunas concentrando su energía, otras meditando en silencio. En el centro del espacio, igual que antes, se alzaba un imponente monumento de piedra que irradiaba un aura ancestral. Las tallas son aún más complejas que las del primer piso. Krillin se acercó, contemplando la placa de piedra que albergaba la esencia del segundo nivel del Muken. Los patrones brillaban y cambiaban, sin formar una forma concreta, igual que el propio Muken, que no tenía formas fijas, solo esa fugaz chispa de comprensión divina. No podía copiarse, solo comprenderse con el corazón. Alrededor del monumento había unas cuantas decenas de personas más que también observaban en silencio, igual que Krillin. Ahora que Jarvis ya no lo empujaba hacia adelante, Krillin no fue arrastrado repentinamente al espacio de prueba. El pequeño calvo observaba el monumento, completamente absorto en las profundas líneas ondulantes, como si observara a una figura anciana practicando artes marciales en la playa. De repente, el segundo piso se onduló y una persona salió despedida con un grito de ¡ay! Jaja, Satanás. ¿Fallaste otra vez? Te dije que no lo lograrías. El séptimo guardián del segundo piso usa el 170% de nuestra fuerza e imita nuestras técnicas a la perfección. ¿Crees que es tan fácil? Krillin salió de su trance y miró con curiosidad hacia el alboroto. El objeto de burla era un joven de cabello negro, corto y rizado. Se masajeaba dramáticamente los hombros y las piernas, imperturbable ante las risas a su alrededor, y refunfuñó. TCH, quizás si lo intento unas cuantas veces más, lo logre. Todos rieron de nuevo, pero Satanás parecía caerle bien. La broma era desenfadada. Uf, se me están acabando los puntos otra vez. Supongo que luego haré de guardia de seguridad. Satanás miró con amargura el monumento central, y entonces vio que un chico bajito y calvo seguía mirándolo. Arqueó una ceja. ¿Qué miras, calvito? ¿Nunca has visto a un futuro campeón del mundo? Nada. Krillin abrió la boca ligeramente y luego volvió rápidamente la mirada hacia el monumento. Satanás chasqueó la lengua y se acercó a un compañero artista marcial que conocía. Ese pequeño monje es nuevo aquí. No muchos calvos del templo de Orin vienen a la Torre Muten. Nunca lo había visto antes. El otro miró al asistente de IA con aspecto de Slimer rosa, encaramado en el hombro de Satanás, y se burló. ¿Cómo iba a saberlo? Quizás. Yo tampoco lo he visto nunca por la asociación. ¿Qué te pasa con esa mirada? El pequeño Bo es adorable. Resopló Satanás, dándole unas palmaditas al Slimer rosa. Nos vamos. Salgan de la Torre Muten.
Debido a la inteligencia, y al presupuesto, limitados, Satanás tuvo que dar instrucciones muy claras. Al segundo siguiente, Satanás y el Slime Rosa desaparecieron del segundo piso de la Torre Muten. Ante el monumento de piedra, Krillin miró hacia arriba en silencio, pensando para sí mismo. Antes de que eso suceda, esta será mi última vez entrando a la Torre Muten. Muy bien, una vez que haya estudiado esto lo suficiente, intentaré la prueba del segundo piso. Recordando lo que Jarvis había dicho antes de irse, Krillin no pudo evitar sentir su sangre hirviendo, lleno de emoción por el futuro. Tras salir de la Torre Muten, Satán no miró atrás. Se dirigió directamente a la red de teletransportación que conducía a la ciudad principal, dando órdenes al Slime Rosa que llevaba en el hombro. En poco tiempo, aceptó una asignación de seguridad pública en Ciudad Yam. Con un destello de luz, su ropa se transformó en un uniforme rojo brillante diseñado específicamente para guardias de seguridad. ¿Vas a Ciudad Yam?, preguntó el personal de la estación de teletransportación, reconociendo el uniforme. Sin más dilación, procesaron su solicitud. Otro destello de luz, y Satanás desapareció del lugar. Al fin y al cabo, la red de la Tierra Virtual no era una organización benéfica. Al registrarse, los usuarios debían seleccionar su ciudad de origen. Viajar entre diferentes ciudades-continentes conllevaba una tarifa en moneda virtual. Pero la mayoría de la gente que entraba a la red de la Tierra Virtual venía de gastar dinero de todos modos. Ofrecía un entretenimiento fantástico imposible de encontrar en el mundo real. Incluso los bocadillos y las bebidas eran el doble de baratos y estaban igual de ricos. Como el turismo en el mundo real también costaba dinero, la gente aceptó este sistema de precios de forma natural. Tras llegar a Ciudad Yam, Satán fue asignado al centro de entretenimiento del 9º distrito para tareas de seguridad. Los guardias de seguridad contaban con sus propias cabinas, y en caso de caos, el sistema enviaba alertas. Las cabinas contaban con docenas de monitores para vigilancia, dentro de los límites de la ley. ¡Qué trabajo tan inútil! Satanás se desplomó en su silla, completamente desilusionado con su nuevo puesto. En su opinión, ser un guardia de seguridad en la red de la Tierra Virtual era una pérdida de tiempo. La supería de la red de la Tierra Virtual claramente tenía la capacidad de detener el comportamiento criminal o violento incluso antes de que ocurriera, a veces incluso bloqueando las acciones de alguien o desconectándolo por la fuerza, dependiendo de la gravedad, y luego notificando a la policía del mundo real para prestar servicio. Aún así, algunas personas siguen preocupándose por los derechos de la IA, o la relación entre humanos y robots, o la privacidad de la memoria, por favor, se burló Satanás para sí mismo, ya has cargado tu conciencia completamente en una red virtual, ¿y todavía te preocupa que tus recuerdos queden expuestos? Capítulo 331. Donde todo comenzó. Seguramente la superinteligente IA que gestiona la red virtual de la Tierra ya lo había visto todo. ¿Y qué? Las calles estaban llenas de gente que compartía información personal en línea a través de sus teléfonos y ordenadores. ¿Y esos mismos teléfonos y ordenadores, de verdad guardan algo privado? Las cámaras de vigilancia instaladas por las autoridades estaban por todas partes, y satélites artificiales patrullaban el cielo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser observado por un humano y ser visto por una super IA? Pero si la gente no fuera tan tonta, no tendría este trabajo tan fácil para ganar puntos, ¿verdad? Cada vez que Satanás pensaba en eso, ya no sentía gran cosa. En cambio, terminaba despreciándose aún más. Maldita sea, como si yo fuera mejor. De repente, la alerta del sistema sonó en la caseta de vigilancia. Coordenadas primero 404, posición C9. Posible acoso detectado hacia una mujer. Se sugiere teletransportación inmediata. Teletransportarse. Satanás saltó de su silla, y en cuanto pronunció esa palabra, desapareció del puesto de guardia. Al reaparecer en las coordenadas de alerta, vio a un bicho raro siguiendo a una adolescente de pelo morado, con una mirada evasiva en sus ojos. Le sugiero que no haga eso, señor. Si no, Satanás se acercó y abrió el perfil del hombre. Con un suspiro, añadió. Su historial de advertencias estará al máximo y la policía llamará a su puerta. El cretino, visiblemente molesto por la interrupción, miró de reojo el uniforme rojo intenso de Satanás, escupió al suelo y maldijo. TCH, ¿qué rollo? Es solo una maldita cadena. ¿A quién le importa? Dejaré de jugar. ¿Quién necesita esta porquería? HMPH. Después de eso, se marchó furioso. La frente de Satanás latía de furia. Contuvo el impulso de golpear al tipo en la cara.
Bulma miró hacia atrás, pero entre la multitud, el agente de seguridad de uniforme rojo se había desvanecido como un fantasma. Encaramado en su hombro como un hada, su asistente le susurró al oído. El pervertido se ha ido. A diferencia del asistente de Krilin, que era simplemente un orbe de luz mecánico, el de Bulma no era frío ni robótico en absoluto. Como la heredera más rica y hermosa del mundo, Bulma contaba con los recursos para llevar a su asistente virtual al máximo nivel. ¡Qué tipo tan horrible! Me arruinó por completo el ambiente de fin de curso. Bulma hizo un puchero y suspiró. Como sea, Lucky, cierra la sesión. Tras pensarlo un momento, resopló. Tengo que planear cómo pasaré estas vacaciones de verano. Ni hablar de que me quede en casa otra vez. Mis padres no paran de darme la lata. Es tan pesado. Entendido. Que tenga un buen día, sonrió la asistente con aspecto de hada mientras cortaba la comunicación. Bulma se quitó el elegante dispositivo virtual con forma de anillo de la cabeza y se alborotó el largo cabello morado. Uf, la red virtual es mucho mejor, podría dejar que Lucky me peinara al instante. Ahora tengo que hacerlo yo misma. Ella gimió, sintiéndose totalmente desmotivada, cuando de repente algo se agitó dentro de ella, como un destello en su mente. ¿Eh? Bulma arqueó una ceja y olfateó el aire, observando la espaciosa habitación. ¿Qué era eso? Esta sensación, saltó de la cama, descalza sobre el suelo blando, y rápidamente se recogió el pelo en una coleta mientras seguía la extraña e inexplicable sensación. Salió de su habitación y bajó las escaleras y se encontró con su madre. La señora Briefs la miró con los ojos entrecerrados. ¿Estás despierta? ¿Otra vez no fuiste a clase hoy? ¿Qué día es hoy? Respondió Bulma distraídamente. Como sea. Las clases son aburridas. Sus ojos recorrieron el lugar, frunciendo el ceño, completamente concentrados, inclinando la cabeza de vez en cuando para escuchar, con la mirada llena de curiosidad y emoción, como si hubiera descubierto algo nuevo y fascinante. ¿Qué estás buscando? Solo estoy curioseando. No preguntes. Ay, mi hija ha entrado en su fase rebelde, qué dolor de cabeza. La señora Brief suspiró con una mano en la mejilla, pero antes de irse, le recordó. Ah, y no olvides que todavía tienes que hacer tus exámenes. Lo sé. Eres muy gruñona. Bulma hizo un gesto de desdén con la mano, sin siquiera darse la vuelta. Estaba cada vez más segura de que algo la llamaba. Al principio, pensó que era un olor extraño. Luego, un sonido. Pero ahora sentía que era algo más profundo, algo que le desgarraba el alma. ¿Podría ser una onda electromagnética especial? ¿Resonando con mis ondas cerebrales? Ese pensamiento la emocionó. En los últimos años, el floreciente desarrollo de la red virtual de la Tierra había convertido el estudio científico de la mente y la consciencia en un tema candente. Y como genio inventora, la señorita Bulma sin duda había incursionado en él. Se puso unas pantuflas al azar, con la coleta ondeando, y salió de la casa, adentrándose en el exuberante jardín interior de su patio. Al atravesar senderos frondosos, la extraña sensación en su corazón, el sonido, el aroma, la señal se hacía cada vez más intensa. Apenas podía contener la emoción. ¿Qué podría ser? Por primera vez, Bulma sintió que su casa era demasiado grande, demasiado grande. Encontrar algo era un verdadero fastidio. Le pidió a un sirviente robot que pasaba por allí que le trajera un pequeño patinete. Agarrando el manillar, se subió a la tabla y suspiró. Incluso con el patinete, la búsqueda era agotadora. Después de dar varias vueltas por la laberíntica mansión, finalmente localizó la fuente. Provenía de un pequeño almacén en la casa. Aquí. Se bajó de un salto y arrojó la motoneta a un lado, luego caminó hacia la puerta del almacén en pantuflas. Al abrirla, se sacudió el polvo de la cara. La luz era tenue y las partículas danzaban bajo la luz del sol. Bulma frunció el ceño y entró. La sensación de invocación se hizo aún más fuerte. Pum, 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 su corazón latía con fuerza. Crujido. Apartó unas cosas apiladas, revelando finalmente lo que se escondía bajo la pila. Aquello que la había llamado desde el otro lado de la casa, un trozo de tela. Se sorprendió Bulma. Extendió la mano y lo agarró. Clan tintineo, algo se cayó de la tela. Al mirar hacia abajo, Bulma vio una esfera naranja amarilla rodar hasta sus pies. Se agachó para recogerla. Estaba increíblemente limpia. Dentro, una hermosa estrella roja de 5 puntas flotaba serenamente en el centro. «Qué extraño», Bulma murmuró, y justo entonces, la abrumadora sensación de invocación desapareció.
Su mano tembló ligeramente al desplegar la tela. La luz del sol que entraba por la puerta iluminó la tela, y sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados. En la tela estaba bordada una imagen vívida de un dragón verde. Y junto al dragón, una delicada escritura contaba una historia que parecía casi un mito. Capítulo 332. La increíble aventura, 1A. Yo también quiero un encuentro así. Quiero una historia de amor así. En la sede de la corporación Cápsula en Ciudad Oeste, el aire en la habitación de la heredera Bulma se llenó de los gritos de celos de una adolescente. Agarrando un trozo de tela, se revolcaba en su suave y mullida cama. Con cada rogada, volvía a mirar los patrones y el texto de la tela, y con cada mirada, suspiraba con añoranza, con los ojos casi llenos de envidia. Junto a la imagen del dragón, el texto narraba la historia de alguien que conoció a su amor predestinado gracias a las esferas del dragón. También incluía una breve introducción a las 7 esferas del dragón y su poder místico, capaces de conceder cualquier deseo o sueño. Un romance de cuento de hadas, y las esferas del dragón de los cuentos de hadas. De repente, Bulma se incorporó en la cama y apretó el puño. Listo. Yo también haré un radar de dragón. Soy tan inteligente y hermosa como la chica del cuento, sí. Tú puedes, Bulma. Los ojos de la joven de 16 años brillaron de emoción, completamente embelesada por su genial idea. Le serviría para matar el tiempo durante las vacaciones de verano, para salir de casa y alejarse de sus padres, y si se iba de viaje, de repente, la imagen de un chico con cola cruzó su mente. Se preguntó cómo estaría. No había participado en ningún torneo de artes marciales en los últimos años, lo que sea, lo haré. Bulma no solo era impulsiva, también era pura acción. Una vez que decidía algo, no se arrepentía. Era de esas chicas directas. Dicho esto, tomó la Dragon Ball que había encontrado en el almacén y tarareó una melodía mientras se dirigía a su laboratorio personal de inventos, el lugar donde había creado todo tipo de artilugios divertidos e interesantes. En el camino, un sirviente gritó: «Señorita Bulma, el amo y la señora le piden que venga al comedor. La cena está a punto de comenzar». Sin siquiera girar la cabeza, Bulma respondió: «Llévalo a mi laboratorio. El desayuno mañana también». «¿Qué? Señorita, va. Cierra la cremallera». Tras meses de trabajo incansable, Bulma finalmente completó el radar del dragón que había soñado justo antes de que comenzaran las vacaciones de verano. No le había pedido ayuda a su padre, el Dr. Briefs, ni una sola vez. Lo desarrolló completamente sola. En su mente, este radar bien podría ser su hilo del destino. ¿Cómo podía dejar que su padre interfiriera? En el laboratorio. Ante una estación de trabajo especialmente diseñada, bajo las brillantes luces del techo, Bulma estaba sentada con el cabello despeinado. Tenía la cara manchada de grasa por todas las piezas mecánicas, pero no le importaba. Sus ojos brillantes y centelleantes estaban fijos con intensa atención en el producto terminado que tenía en sus manos. Un gran dispositivo parecido a un reloj de bolsillo. El radar del dragón. Con temblorosa anticipación, presionó el botón de la parte superior. Hacer clic. En el momento en que lo presionó, la pantalla del radar verde oscuro comenzó a actualizarse. Bulma contuvo la respiración, llena de emoción y nerviosismo. Recogió el desorden del banco de trabajo y recuperó el orbe naranja que había guardado debajo. Era la bola de una estrella que Taro había dejado atrás, junto con el brocado de Shenron. Con la bola de dragón en una mano y el radar en la otra, abrió los ojos de par en par mientras miraba la pantalla. Tras refrescar la pantalla, por fin, apareció un punto brillante. Bip, 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 justo en el centro de la cuadrícula del radar, un punto brillante parpadeaba constantemente, marcando la ubicación de la señal. Iba acompañado de un pitido rítmico del sistema de alerta interno del radar. Superpuesto al punto parpadeante había un triángulo equilátero rojo que marcaba la ubicación del radar. ¡Ja! Sí. Sí. Bulma gritó de emoción, olvidando por completo su gracia habitual. Con entusiasmo, volvió a presionar el botón en la parte superior del radar, 2 veces. Bip, bip. El mapa en la pantalla verde oscuro se amplió al instante varias veces. La luz parpadeante y el triángulo rojo se fusionaron en uno. Bulma presionó el botón de nuevo, y el mapa se alejó, bip bip, bip, bip bip bip, bip, al observar los 7 puntos parpadeantes que se extendían por la pantalla verde del radar, Bulma sintió una oleada de emoción indescriptible, era real. Las esferas del dragón eran reales. Los 7 puntos brillantes parpadeaban al unísono, acompañados de un coro de pitidos.
Sentía que su destino ahora era un eco del de la heroína de la historia. Zumbido. Bulma se puso de pie de un salto y casi tropezó. Agitando los brazos como un loco, corrió hacia la puerta, agarrando el radar y la bola de una estrella. Yuju. Voy a buscar a mi príncipe azul. Vamos. Ten cuidado ahí fuera. Gritó el Dr. Briefs al despedir a su hija en la puerta, tras enterarse de su plan de viajar durante las vacaciones de verano. La familia Briefs siempre había sido extremadamente liberal y abierta. Una vez que Bulma tomaba una decisión, rara vez se interponían en su camino. De hecho, su inteligencia florecía en un ambiente así. Lo sé, eres muy gruñona. Bulma miró su reloj y resopló. Habiendo planeado pasar todas sus vacaciones de verano en esta búsqueda de Dragon Ball, Bulma estaba bien preparada. Llevaba el pelo recogido en una coleta elegante y llena de energía, y llevaba una gorra de béisbol con la inscripción Bulma. Una camiseta blanca de manga larga con un escote extra ancho que dejaba al descubierto sus clavículas se ceñía a su figura. El logo de la corporación Cápsula adornaba la camiseta, y debajo llevaba una ajustada camiseta negra sin mangas. Lo combinó con shorts vaqueros azul claro, metidos por dentro y sin cinturón, con el bajo adornado con hilos blancos. Sus piernas esbeltas y pálidas se exhibían con seguridad, destilando orgullo y seguridad en sí misma. Calzaba unas cómodas zapatillas deportivas y llevaba una mochila de tamaño modesto. Manténganse a salvo ahí afuera, en todos los sentidos, agregó la señora Briefs con una sonrisa cómplice. Bulma, consciente de la clase de persona que era su madre, se puso colorada como un tomate y gritó. Eres aún más molesta. Bueno, me voy. Nerviosa, sacó una cápsula de su mochila, eligió una para usarla como vehículo y la arrojó al suelo junto a la puerta. Con un boom. Se expandió hasta convertirse en una aeronave compacta. Bulma abrió la escotilla y se metió dentro. Mientras saludaba desde la cabina y se elevaba hacia el cielo, la señora Briefs se agarró las mejillas y suspiró con aire soñador. Me pregunto si seré abuela dentro de 2 meses, no exageres. Murmuró el Dr. Briefs entre la colilla de su cigarrillo, con la frente perlada de sudor. Desde el embarazo hasta el parto, pasan al menos 10 meses, quién sabe, bueno, si es un embarazo, la gente sabe cómo funciona. Pero si hablamos de Bulma, cualquier cosa podría pasar. Ajena a la charla de sus padres, Bulma voló su aeronave por el cielo. Activó el radar dragón en el panel de control y se dirigió directamente al punto brillante más cercano a Ciudad Oeste. Tras volar poco más de 2 horas, pensó que estaba lo suficientemente cerca y descendió la aeronave. Con un alegre arriba. Abrió la escotilla, saltó y, con un boom. El vehículo recuperó su forma de cápsula. Luego arrojó otra cápsula, esta vez con un todoterreno, y se subió a ella tras ajustarse la mochila. Bip, bip, al accionar la palanca, miró el radar. La escala se había ampliado, y el mapa de cuadrícula verde mostraba ahora el triángulo rojo, su ubicación actual, y el brillo de la bola de una estrella sobre ella. No muy lejos, otro punto brillante se había acercado. Ve. 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 Con una determinación feroz en la mirada, la chica miró hacia las densas cordilleras que se extendían frente a ella. Se echó la gorra hacia atrás, sacó la lengua por la comisura de los labios y pisó el acelerador, adentrándose a toda velocidad en el desierto. Capítulo 333. La increíble aventura, 2, Monte Paozu. Volando Nimbus. Al borde de un acantilado, la voz clara de un niño resonó en el aire. En el cielo azul, desde las profundidades de las nubes, un destello de luz se proyectó. Un brillante arco amarillo surcó el firmamento con un silbido, descendiendo rápidamente hacia el acantilado en respuesta a la llamada. Kame, ame, sílabas profundas y mesuradas resonaron a través del valle de la montaña, resonando sobre la cascada mientras el Nimbus pasaba a toda velocidad, tan rápido que cuando atravesó el agua en cascada, cortó la cascada por la mitad, dejando un espacio visible en la corriente. Posado frente a él, bajo un árbol de cuello torcido que crecía en la ladera del acantilado, colgaba un niño de pelo negro. Suspendido boca abajo por su cola marrón y peluda, sostenía las manos ahuecadas en la cintura, formando entre ellas un pequeño orbe brillante azul y blanco. Habían pasado los años, y Goku hacía tiempo que había superado la debilidad de su cola. Ahora, ya no era una vulnerabilidad, sino más bien una extremidad extra que podía usar para atacar. Ya dominaba el Kamehameha, aunque aún no había despertado por completo su ki. Pero Gohan no estaba preocupado. El talento de Goku era extraordinario, y perfeccionar sus habilidades un poco más antes de liberar por completo su potencial interior no vendría mal.
De hecho, incluso podría ser beneficioso. Así que no se había apresurado a enseñarle a Goku a sentir el ki todavía. Al acercarse la Nimbus, Goku flexionó la cola y se lanzó al aire, aterrizando con firmeza sobre la nube. Esta no disminuyó su velocidad, sino que se dirigió hacia el estanque bajo la cascada. Al inclinarse hacia adelante, Goku quedó cabeza abajo y pies arriba, aferrándose a ella con fuerza centrífuga. ¡Ja! Con un grito, el intenso rayo de ki entre sus manos explotó hacia abajo, impactando en la piscina con un estruendo ensordecedor. Un imponente geyser de agua blanca se elevó por los aires, mientras la fuerza del Kamehameha empujaba a Goku aún más contra la nube. En medio del enorme círculo de agua que lo rodeaba, incluso boca abajo, la aguda mirada de Goku no se perdió nada. Su mirada se iluminó al sacar el bastón rojo de su cinturón y gritar. Poste de energía, extiéndelo. MMMMM. Con una embestida repentina, el bastón se extendió hacia el agua agitada. Al retirarlo, estaba ensartando una ristra de peces gigantes de formas extrañas, todos con los ojos en blanco y desprendiendo un aroma sabroso, ya cocinados por la explosión de su Kamehameha. Je. Con tantos peces, el abuelo estará súper feliz. Goku sonrió y se colgó la sarta de peces gigantescos al hombro, invocando a la Nimbus para que volara de regreso a su casa en el monte Paozu. ¡Zas! La nube giró en el aire y se elevó hacia el acantilado. Goku se recostó en ella, disfrutando del viento en la cara. De repente, oyó el sonido del motor de un coche subiendo por el sendero de montaña que se encontraba más abajo. ¿Eh? ¿Alguien viene aquí? Se inclinó para mirar hacia abajo. ¡Qué desastre! Estos caminos de montaña son una pesadilla. Se quejó Bulma mientras conducía el todoterreno por los sinuosos senderos del monte Paozu. El viaje, lleno de baches, no era divertido, pero su aparato volador no podía volar tan bajo, y no tenía la confianza suficiente en sus habilidades de piloto para intentarlo, así que se puso a conducir. Ella agarró su radar de dragón y presionó un botón, verificando la dirección en la que se dirigía. Justo entonces, al doblar una curva en el sendero de la montaña, algo enorme irrumpió desde la jungla hacia el camino. A Bulma casi se le para el corazón. ¿Era un dinosaurio? Chillido. Frenó a fondo, y las llantas chirriaron con fuerza sobre la grava. Presa del pánico, buscó a tientas su mochila, buscando una cápsula de arma. Mientras tanto, el dinosaurio que había entrado en la carretera notó la caja de hierro que se había detenido bruscamente. Con brillantes ojos amarillos, observó el vehículo y comenzó a avanzar hacia él con paso pesado. Estoy condenada, ni siquiera tengo novio todavía. Bulma había sacado su cápsula, pero se le resbaló la mano, esparciéndolas por el suelo del coche. Se quedó paralizada de miedo al contemplar la enorme cabeza de la criatura, más grande que su coche, con un solo ojo más grande que todo su cuerpo. Unas fuertes ganas de orinar la invadieron. Por favor, perdóname, oh poderoso señor Dino. Gritó, pálida como un fantasma, cerrando los ojos con fuerza. Jaja. ¿Eres tú otra vez? ¿Te ha vuelto a crecer la cola? Una voz, que parecía caer del cielo, se acercó rápidamente. Entreabrió un ojo nerviosamente y miró por el parabrisas, donde vio la espalda de un chico de pelo negro. Él estaba de pie entre ella y el dinosaurio, con un largo bastón rojo colgado sobre su hombro y con un montón de pescado cocido gigante ensartado en él. La voz de ahora debe haber venido de él. Ese aterrador dinosaurio, al ver a un niño humano tan pequeño, mostró una expresión de miedo extremo. Emitió un gruñido bajo, como un lamento, y con el rabo entre las patas, salió corriendo. Solo entonces Bulma se dio cuenta de que la cola del dinosaurio estaba cortada por la mitad, lo cual le causó una gran risa. Oye, no huyas. Tu cola está deliciosa. Gritó Son Goku, insatisfecho. Era de los que comían cualquier cosa, así que no cazaba al dinosaurio a propósito. La última vez que lo vio, ya había comido bien, así que simplemente le cortó la mitad de la cola para probarla. No esperaba que estuviera tan rico. Ahora que lo veía de nuevo, quería guisar la otra mitad, o tal vez asar al dinosaurio entero. ¿Qué más da? Lo agarraría primero y luego lo averiguaría. Justo cuando estaba a punto de perseguirlo, oyó la voz de una chica a sus espaldas. Parecía asustada, con la voz temblorosa, pero también con un dejo de sorpresa e incredulidad. ¿Tú, eres Son Goku? ¿Eh? ¿Me conoces? Son Goku se detuvo en seco y se dio la vuelta. Vio a Bulma salir del jeep y preguntó confundido. Cuando Bulma vio su rostro, la emoción apareció en su rostro y alegremente agitó sus manos. Soy yo, Bulma. ¿No me recuerdas? Nos conocimos en el torneo mundial de artes marciales.
¿Torneo mundial de artes marciales? Son Goku se rascó la cabeza. A los 16 años, Bulma ya era mucho más alta que Son Goku, de 12, y con cierta ceguera facial, no podía reconocerla del todo. Sin embargo, qué suerte que solo hubiera asistido al torneo una vez, entonces se dio cuenta, sosteniendo la brocheta de pescado con su bastón de poder, balanceando la cola, y exclamó. «Eres la chica que orinó sangre». Callarse la boca. Bulma estaba furiosa. Lo que parecía un encuentro romántico y predestinado se había arruinado al instante. Este pequeño mono seguía igual que antes, seguía tan. Bulma miró furiosa a Son Goku, pero él solo le sonrió. Pensó para sí misma. Sigue igual, tan despistado como siempre, de verdad. Sin darse cuenta, se encontró sonriendo. Me llamo Bulma. No vuelvas a sacar esa vieja historia, ¿de acuerdo? Se acercó y le dio un golpecito en la cabeza a Son Goku. ¿Por qué me golpeas la cabeza? Se quejó Son Goku. Señaló el jeep de Bulma y preguntó. ¿Es tuyo ese coche? Bulma asintió. Son Goku preguntó. ¿Solo los niños buenos pueden viajar en él? Bulma ladeó la cabeza, confundida. Son Goku señaló al cielo la brocheta de pescado que sostenía el poste de electricidad. Bulma levantó la vista y vio una nube amarilla, y 3 signos de interrogación aparecieron sobre su cabeza. No importa. ¿Vives aquí? Sí. ¿El abuelo Gohan también vive aquí? Sí, ¿cómo lo supiste? Entonces, ¿sabes algo sobre esta cuenta? ¿Eh? ¿Cómo es que tienes la Dragon Ball de mi abuelo? ¿De verdad? Jaja, llévame a ver a tu abuelo, monito. No, espera, Son Goku. Pensándolo bien, tu abuelo también es mayor que yo. ¿Conoces a mi abuelo? No lo entenderías aunque te lo dijera, pero lo descubrirás cuando lo conozcas. Bueno, ¿qué pasa con tu coche? ¿Quieres que te ayude a remolcarlo? Claro que no. Me encargaré yo mismo. Y así, la chica rica de la ciudad y el chico ingenuo criado en las profundidades de las montañas se adentraron juntos en ellas. Este extraordinario encuentro marcó el comienzo de una era dorada de las artes marciales en la Tierra, aunque ninguno de los dos lo sabía aún. Capítulo 334. La increíble aventura. 3 Hola, señor Son Gohan. En la pequeña cabaña del monte Paozu, Bulma se quitó la gorra e hizo una reverencia respetuosa. Goku estaba a su lado, desconcertado porque esta chica, normalmente grosera, de repente se había vuelto tan educada. Frente a ellos estaba Son Gohan, con un pequeño sombrero redondo. Habían pasado los años, pero Son Gohan aún lucía joven, con el pelo blanco y un rostro que parecía mucho más joven de lo que era. Al mirar a la hermosa joven que tenía delante, asintió y preguntó con curiosidad. ¿De verdad eres descendiente de mi maestro? Claro, ¿por qué iba a mentir? Respondió Bulma un poco molesta. ¿No mientes? Goku, de pie junto a ellos, claramente no le creyó. Recordó el incidente en el que ella afirmó no sangrar al orinar, pero sin duda pensó que era mentira. Bulma lo fulminó con la mirada, pero a Goku no le importó, pues no entendía lo que era ser grosero con una chica. ¿Cuál es tu apellido? Preguntó Son Gohan tras un momento de reflexión. Podía percibir algo del aura de su amo en Bulma, pero tras muchas generaciones, el rastro era débil. Además, la apariencia y el comportamiento de Bulma se parecían bastante a los de su esposa, Atawai. Creía que la afirmación de Bulma de ser descendiente de Taro probablemente era cierta. Mulin, Bulma frunció los labios antes de decir de mala gana un nombre que no le gustaba particularmente. A ella tampoco le gustaba mucho el nombre Bulma, pero cuando tuviera hijos, sin duda elegiría un nombre más bonito. Mientras pensaba en esto, su mirada se dirigió a Goku, que era varias cabezas más bajo que ella, y su mente empezó a divagar. Son Gohan asintió. Saber cuál era el apellido de una familia y proporcionar uno demostraba que las palabras de Bulma eran ciertas. Si aún no me creen, tengo otra prueba. Bulma recordó algo de repente, se tapó la nariz y rió con picardía. Puedo vivir sin respirar y puedo sobrevivir con normalidad. Por ejemplo, así, o incluso vivir libremente bajo el agua. Cerró la boca y miró a Son Gohan con sus grandes ojos, parpadeando rápidamente. Son Gohan rió entre dientes, sorprendido, al darse cuenta de que Bulma había heredado las habilidades de su maestro, al igual que este y el antiguo Mutam. Parecía que ella también tenía la capacidad de sobrevivir en el espacio. Agitó la mano y dijo. De acuerdo, ahora te creo. Pero ya que has venido hasta aquí para verme, ¿necesitas algo? También tiene la Dragon Ball de tu abuelo. Goku recordó de repente y se lo contó de inmediato a su abuelo. Oh. Son Gohan levantó una ceja.
Bulma sacó la esfera de una estrella y el radar del dragón de su bolso. Encontré esta esfera del dragón en el almacén de mi casa, y también encontré esto. Luego sacó el tapiz de Shenron, lo desdobló y se lo mostró a Son Gohan. Aprendí sobre las 7 esferas del dragón por las inscripciones de este tapiz, y al igual que la dama del cuento, intenté hacer un radar de dragones. Como son vacaciones de verano, pensé en irme de viaje e intentar coleccionar las 7 esferas del dragón, habló mientras sus ojos se dirigían sutilmente a la bola de 4 estrellas en el mostrador detrás de Son Gohan. La pequeña cabina de Son Gohan no era grande, y en cuanto Bulma entró, notó la bola de dragón. Son Gohan no pensó mucho cuando ella sacó la esfera de una estrella y el radar del dragón, pero cuando le mostró el tapiz, se sobresaltó y se acercó de inmediato. Bulma fue sorprendida por su repentino movimiento, y antes de que pudiera reaccionar, él le arrebató el tapiz de las manos. Tras observar brevemente los símbolos e inscripciones, Son Gohan sonrió al comprenderlo. Pensó. Lo sabía. El maestro jamás habría enviado las 7 esferas del dragón a un lugar densamente poblado. ¿Cómo pudo esta niña encontrarlas en el almacén de su propia casa? Ahora lo entiendo, ¿acaso el maestro llamó la oportunidad de Goku interrogación de cierre? Pero reuniendo las 7 esferas del dragón, con la ayuda de la esposa del maestro o del Fénix, podríamos reunirlas todas fácilmente. ¿Cuál es la gran oportunidad? ¿O se refería el maestro al viaje de Goku para reunir las esferas del dragón con esta niña como prueba? ¿Tenía algún plan para el viaje? Mientras Son Gohan estaba sumido en sus pensamientos, Bulma, curiosa, preguntó. «Señor Gohan, ¿ha visto esta tela antes? ¿O conoce la escritura que tiene?» La niña inteligente, pero claro, era descendiente de la esposa del maestro. Son Gohan le devolvió el tapiz a Bulma y sonrió al decir. «Bulma, ¿sabes quién era la dama de la historia que creó el radar para encontrar a su amado?» «Oms. Era la esposa de mi amo». «Ah. Así que era la abuela Atawai». El príncipe del caballo blanco, digo, el protagonista masculino, ¿era el abuelo Taro? Exclamó Bulma, con los ojos abiertos de sorpresa. Era como un cuento de hadas hecho realidad, y ella era la continuación de esa historia, la descendiente de los 2 personajes principales. Por supuesto, asintió Son Gohan. Se acercó al mostrador, tomó la esfera de 4 estrellas y se la entregó a Bulma con una sonrisa amable. Como el maestro quiere que recojas las 7 esferas del dragón, toma esta esfera de 4 estrellas. Jeje, gracias. Bulma tomó con alegría la esfera de 4 estrellas, ahora su segunda esfera del dragón. Eso la convertía en 2 de 7. Sin embargo, de repente notó algo en las palabras de Son Gohan y preguntó. ¿Por qué el abuelo Taro quiere que recoja las 7 esferas del dragón? Creía que era yo quien quería recolectarlas, y por eso hice el radar del dragón. Son Gohan simplemente se rió entre dientes sin decir mucho. Ya había adivinado y no era difícil adivinar lo que el tapiz del dragón Shenlong y la bola de una estrella en el almacén familiar de Bulma habían sido dejados allí a propósito por el maestro. Considerando las probabilidades de que Bulma los encontrara, el maestro debió haberles aplicado algún tipo de magia para atraer su atención hacia ellos en el momento oportuno. «Qué viejo más extraño», murmuró Bulma para sí misma, pero no le dio importancia. Había cogido la esfera de 4 estrellas y ya era hora de irse, pero de repente se sintió un poco reticente. ¿Por qué había decidido salir a buscar las esferas del dragón? Quizás, solo quería vivir una experiencia como la de la dama del cuento, la abuela Atawai. Bulma caminó hacia la puerta, pensó por un momento, luego se dio la vuelta, se acercó a Goku, le golpeó la cabeza y dijo con arrogancia. «Oye, pequeño mono. ¿Quieres venir conmigo a recoger las Dragon Balls? ¿No puedes hacerlo tú mismo?» Goku no se inmutó por el golpe, como si le hubiera picado un mosquito. La invitación de Bulma le pareció extraña. «Claro que no», resopló Bulma, poniendo los ojos en blanco. «Soy una chica tan hermosa y delicada. ¿Cómo podría cruzar montañas y mares para conseguir 7 esferas del dragón? Es demasiado difícil. Ya que eres tan buena en artes marciales, ¿me ayudarías?» Goku se rió burlonamente. «Eres tan débil. Deja de decir tonterías», gruñó Bulma, mostrando los dientes. Son Gohan, observando desde un lado, hizo cálculos mentales y se dio cuenta de que el entrenamiento oficial de Goku con su maestro estaba a punto de comenzar. Sonrió y dijo. «Goku, ve con ella. Es la nieta del maestro Taro, así que cuídala bien durante el viaje». Capítulo 335. La increíble aventura, 4, era casi mediodía y habían salido de casa por la mañana. «Si no fuera por ti, el abuelo y yo habríamos comido carne de dinosaurio».
Goku, obedientemente sentado junto a la fogata, observaba a Son Gohan asar pescado, aún con un poco de arrepentimiento, chasqueando los labios como si aún recordara la media cola de dinosaurio que se habían comido antes. No me culpes por todo. Bulma se sintió agraviada, pues casi la pisotea ese dinosaurio. Hizo un puchero y dijo con sarcasmo. El dinosaurio es tan lindo, ¿por qué lo comíamos? ¿Lindo? Goku no lo entendía. Pero sabe tan rico. Y tiene tanta carne. Son Gohan dio vuelta una larga tira de grandes pescados a la parrilla y sonrió. Está bien, Goku, una vez que viajemos, habrá muchas presas deliciosas en el camino. ¿En serio, abuelo? Preguntó Goku emocionado, casi con la saliva goteando. Bulma puso los ojos en blanco. ¿Cuánto te importa la comida? Entonces, fue testigo de la conducta de Goku en cuanto a comida se refiere. Bulma quedó casi atónita al ver a Goku lanzarse sobre el pescado asado como si se estuviera muriendo de hambre, devorándolos tan rápido que cuando parpadeó, el pescado se redujo a nada más que esqueletos de pescado blanco. Son Gohan no dejaba de reír mientras observaba. En ese momento, Bulma se dio cuenta de que rara vez veía animales salvajes en la montaña Baozi. Lo único que se había topado en el camino era ese dinosaurio gigante. Jaja, qué lleno. Goku se palmeó el estómago, luciendo muy satisfecho. Seguro que este monito no se lo comió todo, es demasiado. Pensó Bulma. Después de comer el pescado a la parrilla, ya casi era hora de despedirnos. No hace falta que empaques, tengo todo lo que necesito conmigo. Dijo Bulma, poniéndose la gorra y dándole unas palmaditas a su mochila. Goku se colgó el bastón mágico de su abuelo en ángulo a la espalda y preguntó con curiosidad. ¿Llevas muchas cosas en tu mochila? Lanzó su bastón con indiferencia tras limpiarlo, y este giró en el aire varias veces antes de caer perfectamente en la funda que llevaba en la espalda. ¿Es la Corporación Cápsula? Son Gohan ya había notado el logo de la Corporación Cápsula en la ropa de Bulma y había adivinado su identidad. Las cápsulas aún se consideraban un lujo, y la mayoría de la gente simplemente poseía un vehículo cápsula. Pero Bulma daba la impresión de llevar consigo todo tipo de cápsulas. Son Gohan ató un pequeño bulto y el bastón mágico a la espalda de Goku, dándole una suave palmadita en el hombro. Goku, cuando termine el viaje, ve directo a casa del maestro Taro. ¿Puedo? Pero no sé dónde está, es un dolor de cabeza, dijo Goku emocionado, pues sabía que si iba a casa del maestro Taro, aprendería poderosas artes marciales y se volvería cada vez más fuerte. Bulma no pudo evitar sentir curiosidad también. Bien, ¿dónde viven el abuelo Taro y la abuela Atuai? En el mar. Son Gohan dijo esto y luego gritó hacia el cielo. Nimbus. Bulma miró hacia arriba confundida y, para su sorpresa, la extraña nube que Goku había señalado antes en realidad voló desde el horizonte y la niña quedó asombrada. Zumbido. Nimbus voló en círculos y se detuvo junto a ellos, agitando su cola de nube amarilla. Son Gohan le dio una palmadita a Nimbus y dijo. ¿Sabe dónde vive el maestro Taro? Goku, después de que recolectes todas las esferas del dragón y pidas tu deseo, deja que Nimbus te lleve allí. Goku asintió. Por cierto, pequeña Bulma, ¿qué deseo piensas pedir cuando consigas las esferas del dragón? Si es algo inapropiado, ni yo ni el maestro Taro estaremos de acuerdo, bromeó Son Gohan. Todavía no lo he pensado. No tengo ningún deseo urgente, lo decidiré cuando llegue el momento. Bulma siempre había conseguido todo lo que quería desde pequeña, así que nunca pensó en ello. Solo se propuso buscar las esferas del dragón por la historia de Atuai y Taro. Son Gohan asintió y sonrió. Jaja, entonces disfruta del proceso, verlos, jóvenes, me hace sentir joven de nuevo. Estaba bromeando, pero por la energía que rodeaba a Bulma, pudo ver que esta niña seguía siendo pura y bondadosa. Bulma sonrió y luego preguntó. Por cierto, Son Gohan, ¿acabas de decir que esta extraña nube tiene conciencia? A ella le resultó difícil de creer, mientras miraba fijamente el Nimbus flotante mientras las nubes se arremolinaban sobre él, con el rostro lleno de sospecha. Es solo un poco espiritual, no muy inteligente, negó Son Gohan con la cabeza. Así que tiene algunos defectos. Solo seres con un corazón puro pueden montarlo. Por ejemplo, humanos con un corazón puro, o ciertos animales dóciles. Le dio una palmadita de Goku en la cabeza y sonrió. Goku, este niño, muy bien, muy bien. Recordó cómo era Goku cuando aún era Kakaroto. En aquel entonces, este niño definitivamente no habría podido subirse a la nube voladora. Bulma murmuró, esto es algo que supera a la ciencia. Es realmente increíble. De repente, soltó una risita, dándose un golpecito en la punta de la nariz con el dedo.
Entonces, ¿puedo montarlo? Con mi corazón puro, siendo tan hermosa, inteligente y lista como soy, debo poder, ¿verdad? Dijo esto mientras se preparaba con entusiasmo para intentarlo. ¿De verdad quieres intentarlo? Preguntó Son Gohan con voz divertida. Goku parpadeó. Bulma miró a Goku y resopló. Si es monito puede montarlo, yo también. Se ajustó la gorra, curvó la lengua en la comisura de los labios, se frotó las manos y, con un rápido resoplido, saltó hacia la nube Nimbus que le llegaba a la cintura. Pero ella atravesó completamente la nube Nimbus y estaba a punto de estrellarse contra el suelo con un ruido sordo cuando Son Gohan rápidamente extendió la mano, la agarró del brazo y, con un suave levantamiento, la ayudó a estabilizar su postura, como si estuviera volando por el aire. Jajajajaja, no eres un buen niño, no puedes subirte a la Nimbus. Goku estalló en carcajadas, sin piedad hacia Bulma. Bulma, avergonzada y enojada, se sonrojó furiosamente, mostrando sus afilados dientes y gritándole a Goku. «Deja de hablar». Luego se cubrió la cara con las manos, suspirando tristemente para sí misma. ¿Debe ser mi belleza el problema? ¿Ser demasiado impresionante también es un crimen? ¡Ay! Goku estaba de pie, con un pie sobre el otro y las manos tras la cabeza, sin dejar de reír. En ese momento, Son Gohan miró la cola de Goku, que se balanceaba tras él, y dijo. Goku, recuerda, cuando salgamos, no mires la luna en la noche de luna llena. Está bien, abuelo, asintió Goku obedientemente. ¿Por qué? La luna llena es hermosa. Preguntó Bulma confundida. Goku frunció el ceño, mostrando su habitual desdén por la ignorancia de Bulma. Porque hay monstruos que aparecen en la noche de luna llena. Eres un completo tonto. Bulma estaba furiosa. ¿Tonta? Yo. Soy Bulma, la genio inventora. Tú, con tu ignorancia natural, no tienes derecho a llamarme tonta. Goku añadió. Y débil. Bulma inmediatamente se sintió desanimada. Con las habilidades de su maestro, debería ser posible evitar que la cola de Goku volviera a crecer, así que ¿por qué conservarla? ¿Tiene la cola otro uso en la raza Saiyajin? Pensó Son Gohan. ¿Será que su maestro necesitaba que Goku conservara la capacidad de transformarse en un gran simio? Son Gohan regresó a la pequeña casa. Después del breve momento de desánimo, Bulma preguntó con curiosidad. ¿Qué quieres decir con monstruos? Sabía que Goku era inocente, pero nunca mentía, ni siquiera era seguro que comprendiera el concepto de mentir. Así que estaba desconcertada. ¿Monstruos en una noche de luna llena? ¿De verdad podría haber hombres lobo en el monte Paozu? Pequeña Bulma, llévate esto. Si ocurre algo en la noche de luna llena, puedes usarlo. Son Gohan salió de la pequeña casa con algo pequeño y delgado en la mano. Era un bolígrafo. Freewenbel.com. Bulma tomó el bolígrafo, sorprendida. ¿Este bolígrafo tiene funciones de comunicación? Debería ser para contactar a una persona específica, ¿verdad? ¿De verdad habrá monstruos en la noche de luna llena? Eres muy listo. De todos modos, si algo realmente sucede, solo recuerda usarlo, asintió Son Gohan, luego les habló a Bulma y Goku. Está bien, está oscureciendo. Aún les queda un largo camino por recorrer, así que mejor salgan pronto. Capítulo 336. La increíble aventura, 5, en poco tiempo, Bulma y Goku abandonaron el monte Paozu. VRRRM, Bulma conducía una motocicleta todoterreno, con un zumbido rítmico y entrecortado sobre su cabeza. No entendía qué pasaba con esa Nimbus voladora. Era claramente solo una nube, pero de alguna manera podía transportar a una persona. Era obviamente solo una acumulación de vapor de agua, pero de alguna manera entendía las órdenes de Goku. Y aunque estaba vacía y ligera, cuando volaba lentamente, hacía un ruido extraño, como el de un viejo tractor avanzando lentamente. «Eres muy lento», dijo Goku, con la cabeza colgando hacia abajo mientras viajaba en el Nimbus. «Cállate», espetó Bulma, molesta. Por alguna razón, ya no usaba su avión, mucho más rápido. Había empezado el viaje en ese jeep todoterreno, pero tras pasar por terrenos difíciles, cambió a esta moto todoterreno. Quizás no quería que el viaje terminara demasiado rápido. Probablemente ni siquiera ella lo sabía con certeza. Está sorprendentemente alegre, ni siquiera un poco triste por irse de casa. Bulma miró a Goku en secreto, pensando. Goku solo había hablado por aburrimiento. Incluso cuando Bulma le gritaba, no le importaba. Con su mochila y el poste de energía atados a la espalda, de vez en cuando levantaba una mano para protegerse los ojos y miraba a lo lejos. Bulma, ¿qué tan lejos está la próxima Dragon Ball?
Déjeme ver, tras cambiar de vehículo, Bulma se había colgado el radar dragón al cuello con una cuerda fina. Lo miró. Clic, clic, puntos brillantes destellando en la pantalla verde intenso. El más cercano, parece estar justo enfrente. Quizá a poco más de 100 kilómetros. ¿Cuántos son 100 kilómetros? Preguntó Goku, colgado boca abajo de la Nimbus por la cola. Su repentino movimiento sobresaltó a Bulma, quien sin querer pisó el acelerador a fondo zas. Golpeándose la frente contra la de Goku como si acabara de darle un cabezazo a acero sólido. Z. La moto se lanzó de repente hacia adelante como un caballo salvaje, sin control, a toda velocidad. Bulma se quedó mirando conmocionada la moto que ahora giraba y se tambaleaba por el suelo como si se hubiera vuelto loca sin conductor. Sintió un hormigueo en la frente y se le llenaron los ojos de lágrimas. Bajó la vista y se dio cuenta de que estaba suspendida en el aire. Goku la había atrapado justo a tiempo en la Nimbus. ¿Intentas matarme del susto? Bulma se agitó, mostrando los dientes y agitando las extremidades con furia. Pero Goku solo dijo: «Tu moto está rota, qué fastidio. Toma, agarra el Power Pole, te llevaré en la Nimbus, ¿de acuerdo?» Le pareció una gran idea y sonrió. Así podemos encontrar la siguiente Dragon Ball super rápido. Me retracto. ¡Qué alegría! Este tipo es un idiota despistado. Bulma se imaginó a Goku sentado en la Nimbus como si estuviera pescando, con una mano sujetando el poste de energía y ella colgando del otro extremo, surcando el cielo así, apretó los dientes. ¿Qué clase de mujer estaría dispuesta a aceptar semejante disparate? Un poco después, volvió a sacar la cápsula de Jeep, para renovado asombro de Goku. Aunque no creía que fuera magia demoníaca como en la historia original, le pareció impresionante. HMPH, patán, murmuró Bulma en voz baja mientras arrancaba el coche. ¿Por qué cada vez que Goku me molesta siento como si mis cuentos de hadas de la infancia se hicieran añicos? Desde arriba volvió a oírse la voz emocionada de Goku, aparentemente tras haber avistado una presa interesante mientras viajaba en la Nimbus. La nube amarilla salió disparada por el retrovisor, volando hacia adelante. ¿Por qué aceleraste de repente? Espérame. Gritó Bulma presa del pánico, pisando a fondo el acelerador y corriendo tras él a toda velocidad. Pero en su prisa por alcanzar a Goku, Bulma no se dio cuenta de que el radar del dragón que colgaba de su cuello se había movido ligeramente. La señal de la Dragon Ball más cercana se estaba acercando al centro de su triángulo rojo en la pantalla. Parece que estoy perdido, se rascó la cabeza con frustración, mirando el bosque del que parecía imposible salir, y suspiró. Había pasado más de medio día desde que dejó el último pueblo. Con su resistencia, aunque aún no hubiera llegado al siguiente, debería haberse topado con algunos viajeros por el camino. Pero bajo este sol abrasador, no había ni un alma a la vista, ni siquiera un camino en condiciones. Echó un vistazo a su tosco mapa y frunció el ceño. No puedo rendirme. Esta es una prueba para mí. No me rendiré. Respirando hondo, se animó en voz alta. Por suerte, poseía algunas habilidades básicas de supervivencia. Aunque el camino había sido duro, había superado todos los obstáculos hasta el momento. Ahora que ya estaba en este camino, ¿cómo podía echarse atrás tan fácilmente? Tras caminar un poco más por el bosque, su estómago empezó a rugir. Empezó a observar la fruta que colgaba de los árboles cercanos. Pero no se atrevió a comer nada desconocido. ¿Quién sabía que podría ser venenoso? Allí, en medio de la nada, una intoxicación alimentaria podía ser un problema grave. Así que solo recogió fruta que pudo identificar con certeza. Oye. Vaya de fuego. Sus ojos se iluminaron al ver un árbol no muy lejos que daba una fruta que realmente reconoció. Había buscado esta especie con frecuencia en las montañas durante los últimos años, así que sabía que no solo no era tóxica, sino que también era excelente para recuperar la energía. Encantado, se ajustó el bulto a la espalda, crujió los nudillos, retrocedió unos pasos y se abalanzó sobre el árbol, trepándolo como un mono. Mientras recogía la fruta, una mirada a un lado captó algo más. Había un nido de pájaro en una de las ramas. El nido no tenía a ninguna ave madre, solo unos pocos huevos, dudó, pero decidió no tocar los huevos, pues ya había encontrado algo para comer. Mientras arrancaba la última fruta, volvió a mirar el nido. Extendió la mano hacia él, pero justo entonces la madre pájaro se abalanzó de nuevo, aleteando y picoteándolo. Con una mueca de dolor, agarró algo del nido y saltó al suelo, con la fruta metida en la camisa. El pájaro lo persiguió un poco más antes de volar. Uf.
¿Qué les pasa a los pájaros hoy en día? No son fáciles de controlar. Se quejó mientras inspeccionaba lo que había cogido. Era un orbe cristalino y liso, con 7 estrellas rojas suspendidas en su interior. Extrañamente hermoso. Esto tiene muy buena pinta. Pensé que era un huevo raro puesto en el nido de otro, en fin. No sé si vale algo, pero lo guardaré. Lo limpió y lo guardó en su mochila. Luego cogió una valla de fuego, la frotó contra su manga para limpiarla y la sacudió un poco. El jugo se derramó dentro. Al morderla, sintió una calidez ardiente que lo recorrió. Era dulce y rica, y el calor lo llenó de fuerza. El cielo se oscureció lentamente. Estaba exhausto y jadeaba. Al levantar la vista, el cielo estaba cubierto de estrellas. La Vía Láctea era tan deslumbrante que te atraía por completo. ¿Cuándo saldría por fin de aquel maldito bosque? La prueba estaba siendo realmente dura, pensó con amargura. Siempre había tenido un punto pesimista. En ese momento, una tenue luz brilló en la profundidad del bosque. Sus ojos se abrieron de alegría. ¿Una luz? ¿Hay alguien ahí? Encantado, se ajustó la mochila y arrastró sus piernas cansadas hacia el resplandor. Es una casa. Krilin se abrió paso entre el bosque y encontró la fuente de luz. Una gran casa abovedada, solitaria en medio del desierto. Su sorpresa se convirtió rápidamente en realidad. Debe ser una casa cápsula. El pequeño monje calvo se acercó a la puerta, se sacudió el polvo de la túnica y se secó la frente. Dentro de la casa, iluminada por la luz, se oía una acalorada discusión. ¿Quién comería algo así? Esa parecía ser la esencia. Dudó. ¿Discuten? Quizás no sea buen momento para llamar. Justo cuando vacilaba, la puerta se abrió de golpe con un pum. Una ráfaga de aire caliente y agrio le golpeó la cara, y todo se volvió negro cuando la puerta batiente lo golpeó de frente y lo mandó volando al suelo con un golpe sordo. Goku, con un 100 pies gigante en la mano, miró confundido al visitante desplomado y se rascó la cabeza. ¿Quién es este tipo? Capítulo 337. La increíble aventura, 6, dentro de la iluminada casa cápsula, Bulma estaba sentada en la mesa redonda, comiendo pan con su café y una ensalada de frutas aparte. Cuanto más lo pensaba, más molesta se sentía. Goku había salido a cazar un 100 pies gigante porque quería asarlo y comérselo. ¿Estaba loco? ¡Qué estúpido! ¿Quién comería algo así? Bulma tomó su taza y se quedó mirando el café, arrepintiéndose inmediatamente de haber pensado siquiera en el 100 pies gigante. En ese momento oyó unas voces en la puerta. Goku, no me digas que trajiste a otra criatura rara. Bulma dejó su taza y caminó hacia la puerta, exasperada. En serio, soy una chica normal, ¿vale? No tengo el mismo apetito horrible que tú, ¿eh? ¿Quién es? Ella miró hacia la puerta, donde al lado de Goku estaba un pequeño niño calvo frotándose la cabeza. Era Krillin. Hola. Soy Krillin. Krillin nunca había conocido a una chica tan joven y hermosa como Bulma. Su rostro se puso rojo como un tomate. Bulma se había quitado las mangas largas y ahora solo llevaba una camiseta negra ajustada y pantalones cortos vaqueros. De joven monje, Krillin nunca había visto algo así en su vida. Sus piernas largas y pálidas casi le desorbitaron los ojos. Jeje, Bulma parecía bastante satisfecha consigo misma. Por fin, alguien con la vista suficiente para reconocer su belleza. Miró la túnica de monje de Krillin. Esa ropa es del templo de Orin, ¿verdad? Calvo, ¿eres un monje del templo de Orin? Ese lugar está bastante lejos de aquí. A Krillin ya no le importaba el dolor en la nariz y la boca, ni discutir con Goku. Tras dudar un momento, respondió con torpeza. Ya no soy un monje del templo de Orin. Bajé de la montaña para encontrar un gran maestro y convertirme en su discípulo. Quizás decirlo en voz alta le dio fuerzas, pero la expresión de Krillin se tornó decidida. Oh, qué ambicioso eres. Bulma asintió. En realidad, solo preguntaba por curiosidad. Con Goku allí, quien no solo era el nieto de Gohan, sino también el futuro discípulo de Taro, no se sentía nada insegura, así que no se sentía demasiado a la defensiva con Krillin. Pensando en Goku, se giró para mirarlo. Estaba agachado cerca de la puerta, jugueteando con algo. En su mano, aún sostenía ese asqueroso 100 pies gigante. Bulma frunció el ceño de inmediato. Goku. ¿Por qué sigues cargando con ese 100 pies? Tíralo ya. Esta noche te darás un baño de 1 hora, ¿me oyes? Goku no oyó ni una palabra de lo que decía Bulma. Un destello de luz en el suelo lo atrajo.
La luz cerca de la puerta era tenue, así que se tumbó y buscó un poco hasta encontrar el destello amarillo que había captado con el rabillo del ojo. Bulma, es una esfera del dragón. Dijo, levantándose alegremente y extendiendo la esfera de 7 estrellas. Una Dragon Ball. Bulma se quedó atónita. Al ver la esfera naranja en la mano de Goku, empujó a Krilin y corrió hacia ella, agarrándola con los ojos como platos. 1, 2, 3, 7. 7 estrellas. Es la esfera de 7 estrellas. Eso no es mío, Krilin quedó sorprendido. Extendió la mano para revisar su mochila y, efectivamente, la pelota amarilla que había sacado de un nido de pájaros había desaparecido. Bulma no lo oyó. Volvió corriendo a la casa cápsula, emocionada. Jaja. Una bola de 1 estrella. Una bola de 4 estrellas. Una bola de 7 estrellas. ¡Qué suerte la nuestra! Solo es el primer día y ya encontramos 3 esferas del dragón. Resonó su voz con alegría desde dentro. En la puerta, Krillin le preguntó con curiosidad a Goku. ¿Qué es una Dragon Ball? Goku lanzó a 100 pies gigante al bosque, se sacudió la ropa y se puso bajo la luz. Son las 7 esferas del dragón. Mi abuelo dijo que si reúnes las 7, puedes cumplir cualquier deseo. De repente, notó que Krillin lo miraba como si fuera un milagro. Goku ladeó la cabeza. Oye, calvo, ¿qué pasa? Así que, ¿Son Goku? Eres Son Goku. Krillin se dio cuenta de repente de que el imprudente que lo había derribado en la puerta era el mismo Son Goku que había visto una vez en una transmisión televisiva. El nieto de Gohan, heredero de la escuela Muten, Son Goku. ¿Me conoces? Dijo Goku radiante, dándole una palmadita a Krillin en el hombro. Voy a cazar algo. La sopa de Bulma está demasiado amarga y no hay carne. ¿Quieres venir? Bulma había llamado a Goku por su nombre antes, pero Krillin no lo había captado y Goku tampoco lo había notado. Krillin seguía aturdido. Estaba exhausto y miró hacia la casa cápsula, brillantemente iluminada. Apenas podía distinguir su elegante y moderna distribución interior. Entonces se giró para mirar a Goku, cuyo rostro no se veía del todo claro en las sombras. Recordó quién era Goku. Recordó los más de 3 años de duro entrenamiento. Recordó cómo la noche anterior había luchado para ascender a la Torre Muten de la Tierra Virtual. Recordó la invitación y las coordenadas que Jarvis le había dado al final. Recordó el juramento que hizo. Cruzar montañas y ríos y encontrar al maestro Roshi, el ermitaño Muten, y convertirse en su alumno. Krillin tragó saliva con dificultad, respiró hondo, con los ojos brillantes, y sonrió. De acuerdo. Te acompaño. Goku le devolvió la sonrisa. Vamos. Dijo, sacando el poste de poder de su espalda y haciéndolo girar en su mano. Krillin ajustó la correa de su mochila. Hizo una pausa y le dijo a Goku. Espera un segundo. Goku se detuvo y miró hacia atrás mientras Krillin gritaba hacia la casa cápsula. Disculpe, ¿puedo dejar mi mochila aquí? Desde adentro, Bulma respondió casualmente. Claro. Krillin dejó caer su mochila y al instante se sintió más ligero, luego siguió a Goku hacia el oscuro bosque. A diferencia de antes, cuando corría presa del pánico, esta vez, Krillin no sentía miedo ni cansancio. El bosque ya no parecía sombrío ni amenazador, solo brillante de posibilidades. De vuelta en casa, Bulma admiró felizmente las 3 esferas del dragón un rato. De repente, se dio cuenta. ¿Dónde había encontrado Goku la tercera? El rostro de Krillin cruzó su mente y recordó su camino ese mismo día. Espera, saltó al sofá, agarró su mochila y sacó el radar del dragón. Con un clic, lo activó. Justo como pensaba, esta Dragon Ball era nuestro objetivo para mañana. No puedo creer que haya llegado sola a nosotros. Preguntó Bulma en voz alta. ¿Así que esta Dragon Ball era de ese pequeño monje? En serio, me pregunto si estaría dispuesto a dárnosla. Con eso, llevó las 3 Dragon Balls hacia la puerta, solo para descubrir que Goku y Krillin se habían ido. Uf, ¿a dónde se han metido? Gruñó Bulma. En ese momento, un aullido lejano resonó desde el bosque, provocándole un escalofrío. Cerró la puerta rápidamente. Será mejor que vuelvas pronto. A altas horas de la noche, Goku y Krillin ya habían asado y devorado a 2 lobos. Goku se palmeaba la barriga con satisfacción mientras regresaban. Krillin, mientras tanto, seguía en shock ante las increíbles habilidades de Goku. Ni siquiera recordaba que habían comido. ¿Qué? ¿Dices que el destino de tu viaje es donde vive el Muten Roshi? Capítulo 338. Increíble gran aventura, 7. Después de que Krillin siguiera de Goku, todo salió tal como Bulma esperaba.
Al fin y al cabo, la esfera de las 7 estrellas pertenecía a Krilin, y Bulma jamás le había quitado nada a nadie sin que se lo pidiera. Así que, al darse cuenta de que la esfera del dragón podría ser suya, no pensó en guardarla en secreto. Quería intentar comprarla o al menos hablar con él. Pero cuando preguntó, se enteró de que el llamado viaje en busca de un maestro de Krillin en realidad era para convertirse en discípulo del maestro Roshi y entrenarse en artes marciales. Eso sorprendió a Bulma, pues sabía que, una vez terminada esta aventura de Dragon Ball con Goku, iría a entrenar solo con el abuelo Taro, y casualmente, Krillin, que también tenía una Dragon Ball, también se dirigía a ver al abuelo Taro. Y aún más casual, justo se los encontró en plena naturaleza. Esto es demasiada coincidencia, murmuró Bulma para sí misma. Krillin se rascó la cabeza. Si no supiera ya que Goku era, bueno, Goku, no le habría contado a Aries sus planes de viaje. Que la gente le creyera o no era una cosa, pero la primera reacción probablemente sería reírse de él. Pero Goku era el futuro discípulo del maestro Roshi, y Krillin solo tenía las coordenadas que Jarvis le había dado. Si conseguía congraciarse con Goku, encontrar la llamada Isla Muten sería sin duda más fácil. No era una conspiración, bueno, quizás solo un poco. Pero si Krillin fuera tan serio y estirado, no sería Krillin. No habría destrozado ese control remoto que podría haber destruido a Android 18. Goku, por supuesto, no compartía ninguno de los pensamientos enrevesados de Bulma ni de Krillin. Simplemente preguntó con curiosidad. ¿Quién es el maestro Roshi? ¿No conoces al maestro Roshi? Krillin estaba completamente impactado. ¿Cómo era posible que Goku no conociera al maestro Roshi? ¿No era nieto de Gohan? Gohan era alumno personal de Roshi, así que ¿cómo era posible que no lo conociera? Goku ladeó la cabeza, perplejo. ¿Es fuerte? ¿Más fuerte que mi abuelo? ¿O que el abuelo maestro? Cuando Gohan siguió las instrucciones de Roshi y le dio a Goku el Nimbus volador para su 10º cumpleaños, que también fue el día en que llegó a la Tierra, había oído hablar de Korin, así que para él, los Zenin eran tipos muy poderosos. ¿Quién es el abuelo maestro? Krillin estaba confundido. Bulma lo entendió enseguida y no pudo evitar reír. Jaja, Goku, el maestro Roshi del que habla, es tu abuelo maestro. Probablemente solo lo hayas oído llamar Mutaro, así que no sabías cómo lo llamaban los demás. Entonces Krillin lo entendió. Este niño era tan cercano al maestro Roshi que nunca antes había usado ese título tan respetuoso. Se chasqueó los labios, y, de alguna manera, empezó a sentir aún más envidia del niño. Goku comprendió de repente, se frotó la nuca y sonrió. Jeje, ya veo. Ahora tiene sentido. Los ojos de Bulma brillaron. Miró al pensativo Krillin, se puso las manos en las caderas y rió. Bueno, Krillin, ¿qué te parece viajar con nosotros? Goku también irá a ver al abuelo Taro después de este viaje. Ustedes dos van por el mismo camino. ¿En serio? Krillin esperaba precisamente eso, pero el corazón le dio un vuelco. Jeje, claro que puedes. Pero, luego necesitaré tu bola de 7 estrellas. Bulma arqueó las cejas con orgullo y esbozó una sonrisa segura. Krillin recordó lo que Goku había dicho antes sobre las 7 esferas del dragón que concedían deseos, pero, aunque tenía algunos pensamientos egoístas, no era particularmente codicioso. Estaba contento con lo que tenía. Así que asintió con alegría. Claro, puedes quedártelo. Sí. rwebnovel.com. Bulma se agachó y chocó los 5 con Goku. Esto aseguró la tercera Dragon Ball. Krillin se frotó la cabeza y, al ver lo felices que estaban, de repente se sintió feliz también. El viaje había sido agotador, sobre todo después de la partida de Jarvis. La IA del collar que llevaba debajo era solo un programa básico de baja inteligencia, así que se sentía aburrido y solitario. Lo tomó como una prueba del maestro Roshi, pero tener un compañero de viaje sin duda le haría sonreír. Oye. Goku, no te lavaste las manos. Solo estabas atrapando ese 100 pies gigante. Ve a bañarte. Eres tan quisquilloso, bien, iré a buscar leña para calentar el agua. No hace falta. Caray, qué cavernícola. Estamos en la era moderna. ¿Quién usa leña para calentar el agua del baño? Krillin, ¿sabes usar la ducha del baño? Ve a lavarte con Goku. Entrena todos los días y huele fatal, vale, claro. 20 minutos después, un fuerte grito salió del baño, seguido de un alboroto. Resulta que Krillin, demasiado orgulloso para admitir que él tampoco sabía cómo funcionaba el agua caliente, se había quemado accidentalmente con la regadera. A Bulma casi le da un dolor de cabeza. ¿Por qué estaba rodeada de 2 paletos despistados? No hubo elección.
Bulma tuvo que entrar y bañarlos a ambos ella misma. Krillin no era alto, más o menos de la misma altura que Goku, y para Bulma, una joven madura de 16 años, no lo consideraba un igual en absoluto. Entró al baño con una camiseta negra sin mangas y pantalones cortos vaqueros, dándole un susto de muerte al chico calvo. Al instante, agarró una toalla para cubrirse, con la cara roja como un tomate. En el templo de Orin, también usábamos leña para calentar el agua de los baños, dijo Krillin con torpeza, visiblemente avergonzado. Incluso con una toalla alrededor de la cintura, se sentía tan expuesto como si estuviera completamente desnudo. Jejeje, Bulma sonrió con picardía, claramente disfrutando de su incomodidad. Goku, por otro lado, estaba completamente ajeno a todo. Desnudo como el día de su nacimiento, vio entrar a Bulma, con el pelo mojado, y refunfuñó. Bulma, ¿cómo funciona esto? De repente empezó a llover. Pero hace calor, una lluvia muy caliente. Ixville, murmuró Bulma en voz baja, suspirando. Bien, las ayudaré a lavarse, no. No pasa nada. Krillin se puso rojo como un tomate y agitó las manos en pánico. Yo. ¿Puedes ayudar a Goku? Le pediré que me enseñe luego. Dicho esto, retrocedió apoyándose en la pared y salió disparado del baño. Krillin estaba completamente abrumado por la energía entusiasta, audaz y urbana de Bulma. Se frotó la nariz, bueno, menos mal que no tenía nariz. Si no, probablemente le estaría sangrando la nariz ahora mismo. ¡Qué vergüenza! Solo en la sala, Krillin prácticamente se revolcó en el suelo de la vergüenza. Mientras tanto, de vuelta en el baño, Bulma se rió de la retirada de Krillin antes de centrar su atención en lavar a Goku. Goku, inocente y despreocupado como siempre, carecía por completo de modestia y decoro. Para él, no existían los niños ni las niñas, solo las personas. Pensó que las burbujas que Bulma le frotaba en el pelo eran divertidas. Bulma, por otro lado, no pudo evitar notar cómo la cola de Goku se movía y balanceaba constantemente. La curiosidad la venció. Goku, ¿qué pasa con tu cola? ¿Es de verdad? Preguntó entrecerrando los ojos. Entonces, incapaz de resistirse, extendió la mano y la agarró. Parecía el pelaje húmedo de un animal pequeño. Una cola es una cola. ¿Por qué un chico tendría una cola postiza? Resopló Goku, molesto. Su cola se sacudió bruscamente, escapándose de su agarre, y luego, con naturalidad, se enroscó alrededor de un cepillo de la bañera y empezó a frotarse la espalda con él. Monito, de pies a cabeza, murmuró Bulma con un puchero. Entonces, algo hizo clic en su mente. Entrecerró los ojos y preguntó con recelo. Un momento. Recuerdo que cuando te agarré la cola, dijiste que te dejó completamente flácido. Como si te hubiera dejado completamente indefenso. Mientras decía eso, sus mejillas se sonrojaron levemente, tal vez al recordar algunos tropos similares de novelas o cómics. Goku sonrió. Antes era así, pero el abuelo maestro dijo que era una debilidad. Así que entrené y lo superé. Eres tan raro, murmuró Bulma suavemente. Jeje, tal vez. Rió Goku sin ninguna preocupación, tan despreocupado que Bulma se quedó mirándolo fijamente, un poco aturdida. Envuelto en su toalla, Krillin estaba sentado en la sala, escuchando los sonidos ocasionales que provenían del baño. Miró por la ventana el cielo estrellado y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Por primera vez en su vida, sintió una paz que nunca antes había experimentado.